Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 4. Nosotros estamos iniciando una aventura de estudio expositivo del libro de Santiago, que es una carta muy corta, un sermón muy preciso, pero muy lleno de contenido. Cada detalle, cada línea está llena de grandes informaciones y grandes enseñanzas que nos muestran no solamente la voluntad de Dios, sino cómo debe vivir el cristiano. Son enseñanzas prácticas y son enseñanzas valiosas y son enseñanzas directas que apelan a nuestra conciencia. Recuerden que estamos diciendo que Santiago es un predicador que va a la conciencia, ¿sí? Normalmente hoy en día, por mucho énfasis del humanismo y todo el tema de la conducta, casi que no llegamos a la conciencia, sino solamente a la conducta. Sí, ese es un gran problema y un gran vacío que tenemos todos los que enseñamos, padres, profesores, instructores, maestros, porque simplemente queremos modificar la conducta, pero no logramos llegar a la conciencia. Entonces se logran algunos cambios pasajeros en la conducta, pero no se logran cambios transformadores. Entonces simplemente pórtese bien, hable así, diga esto, no se porte de esta manera, y esos son los logros superficiales. Santiago no tiene ese defecto. Santiago va directo a la conciencia y nos pone el dedo en lo más profundo de la conciencia y del corazón para que nosotros reaccionemos. Y cuando nos hace estremecer, pues tenemos dos opciones: o rechazamos lo que nos dice, o lo aceptamos y nos rendimos a ese mensaje. Entonces Santiago capítulo 1 versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Estáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago nos viene enseñando sobre el tema de la paciencia y vamos a seguir tomando ese tema basado en las pruebas que nosotros enfrentamos. Pero el eslogan del libro es: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Es decir, las obras sí son importantes, pero no nuestras obras, sino las que Dios dispuso para que andemos en ellas, y el Evangelio de Dios se debe mostrar o se debe hacer evidente a través de las acciones de gracia que Dios derrama en nuestros corazones. Hemos dicho que Santiago introdujo su carta o puso el tema en la mesa desde la primera línea. Y la primera línea del libro comienza diciendo que él es siervo de Jesucristo. Y eso ya nos choca a nosotros, porque a nosotros nos gustaría que él nos dijera que nosotros somos como príncipes, o que somos como estrellas en un escenario, o que tenemos criados a nuestro servicio y cortesanos sirviéndonos. Pero dice que somos siervos, es decir, estamos en posición de servicio. Eso ya es chocante. El segundo tema que introduce Santiago en el segundo texto es: estén gozosos en diversas pruebas. Ese es otro tema chocante, porque a quién le gusta que le digan que va a tener pruebas, tribulaciones, dificultades, aflicciones. Eso no nos gusta, de entrada nos molesta, nos choca. Pero el tercer tema chocante de Santiago es: las pruebas tienen como finalidad forjar la paciencia. Ahí también nos incomoda, porque no nos gusta que nos digan que debemos ser pacientes. Vivimos en una sociedad profundamente impaciente, una sociedad que quiere todo inmediato, todo rápido, todo a la mano, y uno ni siquiera espera unos segundos. Sí, ustedes abren una aplicación y si unos segundos está tardando, uno dice: esto ya no sirve. Sí, tardó mucho. O pasamos por el lugar donde queremos comprar algo y si hay 2 o 3 personas haciendo turno adelante, decimos: no, yo no espero. No tengo el tiempo, no tengo la paciencia, no quiero tener que hacer una fila y esperar, y eso nos incomoda mucho. Cuando vamos al médico quisiéramos llegar y casi estar entrando y que nos llamen a la consulta, pero si nos toca esperar, esos 10 minutos son eternos y pensamos que es mucha pérdida de tiempo. Y así nos pasa a todos, eso no es solo a los niños, a todos nos pasa. Somos profundamente impacientes. Yo estoy hablando por mí. No sé ustedes si son pacientes, pero Santiago está diciendo: Dios tiene como finalidad forjar paciencia en nosotros. Y ese tema nos choca, que nosotros quisiéramos tener a Dios 24 horas a nuestro servicio,
casi que hacemos una súplica y ya nos esté llegando el pedido inmediato, y como que nos llegue con las especificaciones que pedimos, y que nos llegue incluso con un combo adicional, pero no es así, tenemos que esperar muchos años. No nos gusta, y Santiago nos dice, ese es el plan de Dios. Entonces ahí estamos en problemas. Ahora Santiago nos pone otro tema un poco más exigente, porque Santiago no nos va a hablar de lo que el común de la sociedad habla, que es la paciencia o la resiliencia, que es la fortaleza o la firmeza para soportar situaciones difíciles y estar tranquilos, que hoy en día está de moda la resiliencia, ¿cierto? Como virtud humana. Santiago nos va a hablar de una virtud que es una virtud cristiana, no humana, y es la paciencia gozosa y la paciencia grata y la paciencia que se disfruta. Es decir, no es una resiliencia, es una paciencia virtuosa. ¿Por qué es virtuosa? Porque descansa en la venida del Señor. La resiliencia descansa en que tenga paciencia, que algún día termina su sufrimiento. Pero la paciencia virtuosa descansa es tenga paciencia porque Cristo viene, y como Él viene, el final de todo es grato y es muy maravilloso. Entonces, ¿cómo les parece la paciencia? ¿Están listos? Espero sin desespero. Es básicamente el eslogan de Santiago. Hay que saber esperar sin desesperarnos, sin perder el control, y durante ese tiempo de espera, que no es pasiva, sino una paciencia activa, debemos estar llenos de gozo, llenos de gratitud, llenos de entusiasmo, comprometidos, activos y sirviendo a nuestro Dios. Ahí todos perdemos el examen. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí todos vamos perdiendo. Todos estamos con carita triste, porque no estamos logrando la meta que el Señor nos está dando, que es el perfeccionamiento y el crecer hasta la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros quisiéramos a toda costa evitar el dolor, incluso evitarnos el dolor nuestro y evitarle el dolor a otros. Nosotros, si pudiéramos, le evitaríamos el dolor a otros, especialmente a nuestros seres queridos, de una enfermedad o de un sufrimiento. Pudiéramos evitarlo, nosotros lo haríamos. Pero Santiago está diciendo, en medio de las diversas pruebas, Dios tiene un propósito, y el propósito es enseñarnos a esperar en Él y a confiar en Él. Filipenses capítulo 1, versículo 16. Entonces pueden ir allí sin cerrar Santiago. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Santiago Pablo en este caso, que escribe a los filipenses, dice que hay sufrimientos que se añaden a los sufrimientos propios. Eso es importante, tenemos sufrimientos propios que Dios providencialmente permite para cada uno, pero además hay sufrimientos que se añaden por el dolor de otros, por las persecuciones que sufren otros y por los dolores y adversidades que otros a veces nos ponen. En Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces aquí el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, también dice que el fin de Dios es perfeccionar a los santos. Es decir, no estamos perfectos, estamos camino a la perfección, camino a la santificación, y para lograr esa meta que Dios se propuso, no nosotros, Él ha provisto pruebas. Y esas pruebas, en la providencia de Dios, tienen como finalidad hacernos perfectos, es decir, hacernos más grandes, más fuertes y más robustos. Y pone aquí un ejemplo, y los que somos padres, o cuando teníamos nuestros niños pequeños, entendemos bien este ejemplo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, o niños inexpertos, o niños ingenuos. Una característica de un niño con relación a este ejemplo es que los niños son muy crédulos y
básicamente son ingenuos, es decir, no logran como detectar el peligro, no logran detectar la amenaza cuando alguien se les acerca, cuando alguien les ofrece algo, o cuando alguien les dice algo, no logran como decir, me está engañando, ¿sí? O no te voy a creer, o me vas a hacer daño. Un niño termina aceptando con facilidad cualquier acercamiento o cualquier información de un adulto, porque le parece que es fácil de creer o de aceptar. Y dice la Biblia que una tarea de Dios es hacernos fuertes para dejar de ser como niños, es decir, para dejar de ser crédulos con facilidad o ingenuos, que nos dejemos engañar y que estemos llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Y cómo Dios logra que pasemos de la niñez a la adultez en cuanto al carácter y a la firmeza en la fe? ¿Qué medios usa Santiago? Las pruebas. Las pruebas son medios para forjar el carácter y para hacernos fuertes, para hacernos robustos y para que tengamos criterios. Y esa es una tarea de un padre cuando está discipulando a sus hijos, que están pequeños, les está diciendo, mire, no le crea a todo mundo, si alguien te ofrece algo no lo recibas, si alguien te dice esto o aquello, ten cuidado, si alguien te hace una propuesta, me cuentas. Si nosotros como padres estamos pendientes de eso porque sabemos el riesgo que corren nuestros hijos cuando están en su etapa temprana, en su pequeñez o en su niñez, y queremos evitarles esos peligros, y eso lo hace Dios a través de su palabra. Si Él nos está diciendo, ustedes son niños, yo quiero que ustedes sean fuertes, hay peligros para ustedes, falsos maestros, falsas enseñanzas, un corazón engañoso, un mundo perverso, entonces ustedes escuchen mis instrucciones para que sean fuertes y para que no se desvíen y para que vayan forjando músculos y tonificándose para enfrentar las adversidades. El texto dice, mas tenga la paciencia su obra completa, Santiago 1:4, la primera parte del texto. Mas tenga la paciencia su obra completa. Básicamente esa parte del texto lo que está diciendo es, no interfiera en el proceso que Dios tiene de forjar la paciencia en su vida. Es decir, no meta la mano usted intentando esquivar o evadir o ayudar para que la meta se logre más rápido. Y eso me llama mucho la atención porque Santiago sabe que nosotros tenemos la tendencia a meter la mano y siempre que ponemos nuestras manos nos equivocamos, porque nosotros tomamos partido en algo que no se debiera tomar partido e interferimos intentando ayudar. ¿Sí? Somos excelentes para querer ayudar donde no nos piden ayuda y donde se requiere nuestra diligencia, escurrimos el bulto. ¿Sí? Somos expertos en eso, ¿cierto? Cuando a uno no le piden ayuda, uno está presto, ¿en qué ayudo? Pero cuando uno le dicen, haga esto, entonces no lo hacemos. Y Santiago nos está diciendo que así somos. Por eso dice, cuando Dios esté trabajando en ti, déjalo que trabaje. Es básicamente, ¿cierto? Dios está forjando carácter, está haciendo una obra en ti, no metas tu mano, no opines, deja que Dios haga su obra porque Dios es perfecto. ¿Cierto que interferimos casi siempre? Viene a mi mente Abraham. Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo y una descendencia numerosa. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero a los pocos años, ¿qué hizo Abraham y Sara? Una tertulia, y en esa tertulia, ¿qué dijeron? Se está demorando la promesa, hemos esperado mucho, posiblemente no va a llegar la respuesta. ¿Qué le parece si? Le dice Sara, y Abraham, ¿qué dice? Pues, está bien, ¿no? Tomémoslo en cuenta, esa puede ser una buena salida, esa puede ser una alternativa, es probable que es a través de esa sugerencia de mi esposa que Dios nos va a dar respuesta. Y tomaron acción en esa sugerencia alterna que surgió en el camino y vino la respuesta, pero ¿qué les dijo Dios? ¿Recuerdan? No era a través del hijo de Agar que se iba a cumplir la promesa, sino a través del hijo de Sara. Pero ya había un hijo de por medio. Metieron la mano, procuraron ayudar, intentaron resolver el tema de la espera un poco más rápida y trajeron más dolor y consecuencias para ellos, para su familia y para el pueblo. ¿Recuerdan? Sufrió Agar, sufrió Ismael, sufrió Sara, sufrió Abraham, sufrió Isaac y todo el pueblo. E incluso hay consecuencias todavía en el Medio y Lejano Oriente,
de esa mala decisión que Abraham tomó. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham creyó, Sara creyó, pero dijeron, la espera está muy larga, es muy difícil esperar tanto, se están pasando todas las condiciones previas naturales para el cumplimiento, ¿por qué no metemos nuestra mano y ayudamos? ¿Recuerdan lo que sucedió con el arca cuando la estaban transportando, llevándola del territorio filisteo a Belén? Que Dios les había dicho, nadie vaya a tocar el arca y si se cae, que se caiga, pero no intenten sostenerla e intentar evitar que se caiga. Y dice la Biblia que algunos vieron que estaba tambaleando el arca y se iba a caer, quisieron retenerla y recuerdan qué sucedió. Murieron en el instante porque intentaron ayudar a Dios. Hay otro ejemplo y es el ejemplo de Jacob. Jacob, Dios le había dado promesa incluso desde antes de nacer. Desde antes de nacer Dios había dicho que el mayor serviría al menor y que Dios tenía un plan con Jacob especial, así le plació a Dios. Sin embargo, cuando Jacob nació, comenzó a pelear y a contender con su hermano como diciendo, yo tengo una promesa, yo tengo que tener la preeminencia. Le robó la primogenitura, después ¿qué hizo? ¿Recuerdan? Le robó la bendición, engañó a su padre, intentando ayudar. Sí, como diciendo, es que ese lugar me pertenece, intentando meter su mano, interfiriendo en el plan de Dios. Luego fue e intentó enriquecerse usando estrategias y muchos otros medios, incluso se enfrentó a un ángel. ¿Recuerdan? Jacob siempre ayudando, qué dispuesto, ¿cierto? Qué hombre tan dispuesto para servir y para ayudar, pero muchas de esas ayudas le trajeron gran dolor a él y a su pueblo, porque él lo estaba haciendo en sus fuerzas y no tenía la paciencia, la fortaleza y el entendimiento de que debía esperar, mas tenga la paciencia, su obra completa. Y me llama la atención que solo hasta Génesis 35, Jacob construye el primer altar para Dios diciendo, ahora sí, aprendo a confiar y esperar en el Señor. Pero ya Jacob estaba grande, ya tenía 12 hijos, estaba enorme, ya habían pasado muchas experiencias en su vida, había estado huyendo por más de 20 años de su hermano, había engañado a su papá y no logró verlo morir, salió huyendo y no logró despedirse de su madre cuando murió, 20 años sin ver a su hermano por haber obrado mal. Todas las consecuencias fueron desastrosas para Jacob, aunque tenía promesa. ¿Qué debía haber hecho Jacob? Esperar que Dios guiara providentemente todos sus hechos y no interferir en algo que le iba a traer dolor y consecuencia. En el capítulo 35 dice la Biblia que Jacob hizo el primer altar para Dios y dijo, ahora sí, estoy en las manos de Dios. Un poco tarde, ¿cierto? Un poco tarde para aprender confianza y dependencia del Señor. La pregunta es, ¿no hacemos nosotros lo mismo? Que Dios nos da una promesa y nosotros queremos acelerar el proceso, queremos como saltarnos algunas etapas, queremos buscar algunos atajos y llegar rápido porque decimos todo este año en prueba, no, yo quiero terminarla en enero. Entonces aceleramos los procesos y tenemos consecuencias. Hay el ejemplo de una persona que vio una oruga que estaba ya convirtiéndose en crisálida y quiso ayudarla. ¿Recuerdan los procesos de la metamorfosis del gusano a mariposa? Gusano, oruga, crisálida y mariposa. Y esta persona vio esta oruga que estaba ahí como intentando abrir el capullo y que no podía, y dijo, le voy a ayudar para que nazca rápido, y le ayudó. Y salió una hermosa mariposa de colores, y él estaba fascinado diciendo, mire qué hermosa mariposa ayudé a que naciera, con un pequeño defecto, y es que esa mariposa nunca voló, porque sus patas y sus alas no tenían fuerza, tenían color, estaba completa, pero no tenía fuerza. ¿Qué necesitaba esta mariposa o qué se evitó para que esa mariposa no pudiera volar? Le ayudaron para que saliera rápido, pero era necesario ese proceso de fuerza y de empujar y de intentar salir, porque ahí se fortalecían sus alas y sus patas,
y aunque la mariposa nació, nunca voló. ¿Y quién quiere una mariposa que no vuele? La mariposa es hermosa cuando vuela y tiene fortaleza, pero para eso necesitaba asumir el proceso de metamorfosis. A veces nos pasa a nosotros. Cuando queremos ayudar, terminamos sin fuerzas o terminamos sin condiciones para poder afrontar los desafíos de la vida. Eso está sucediendo hoy con mucha de la nueva generación, que los padres estamos queriendo evitarle a nuestros hijos muchos procesos naturales de determinación, de fortaleza de carácter, de fortaleza de sus emociones, de asumir riesgos, de que ellos tomen decisiones, de que se caigan, se levanten, lloren. Hoy en día los padres no quieren permitir que sus hijos hagan eso, y entonces los hijos crecen muy hermosos, pero no tienen fortaleza, no tienen firmeza, son frágiles, por eso los llaman generación de cristal, que se quiebran fáciles, que se revientan fáciles porque no tienen carácter como en otras generaciones los hijos tuvieron. Sí, que los hijos a los 8 y 10 años habían asumido muchos riesgos, pero hoy en día no se asumen porque no quisiéramos que nuestros hijos sufran, pero les estamos causando un daño así como la mariposa. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si no enfrentamos las providencias de Dios y si no las asumimos con todo el proceso que eso implica, sino que las evitamos o las evadimos o interferimos, ¿qué es lo que vamos a tener? Cristianos grandes pero inmaduros, cristianos viejos pero débiles o frágiles, o cristianos antiguos pero que no tienen la sabiduría y la fortaleza para enfrentar todos los retos que Dios pone en la vida. Y parece que eso era lo que estaba pasando con esta audiencia. Imagínense que esta audiencia eran judíos ortodoxos, que debieran entender la ley y los desafíos de la ley. Segundo, eran cristianos que habían nacido en la iglesia de Jerusalén en el avivamiento de Pentecostés. Ya había pasado más o menos, se cree, unos 30 años después de ese avivamiento en Jerusalén, después de ese momento de Pentecostés, y Santiago les escribe, ¿qué les dice? Ustedes siguen siendo niños. Dice, ¿qué se esperaría de un hombre adulto, una mujer adulta, que tiene ya la fe y que lleva más de 30 años en la fe, siendo adulto en la fe? ¿Qué se esperaría? ¿Que esté así todavía blandito? ¿Gelatinoso? ¿Como si fuera de chocolate que se derrite tan fácil? No diría, pues no. Se requieren creyentes maduros, fuertes, sólidos, consistentes e incluso siendo maestros de otros. Pero no estaba sucediendo con esta audiencia y Santiago les escribe y le dice, ustedes no quieren afrontar los retos que Dios les ha provisto. Incluso se quejaban por la diáspora o la dispersión de la cual estaban siendo objeto. Pero yo les pregunto, ¿y luego eso no estaba profetizado? ¿Desde cuánto antes Dios había profetizado que iban a estar enfrentados a una diáspora tan dolorosa como esa? Años antes los profetas lo dijeron. Jesús lo dijo, los apóstoles lo dijeron, estaban advertidos, pero cuando vino el momento ellos dijeron, queremos que se acabe ya, queremos regresar a nuestra tierra, queremos tener paz y tranquilidad, siendo que esa dispersión era un medio para forjar el carácter y para que ellos anhelaran la venida del Señor. Básicamente Santiago lo que dice, si estamos en paz, como todos quisiéramos estar en paz, nosotros no anhelamos la venida del Señor. Pero si estamos en pruebas, como ninguno de nosotros quiere, las pruebas o las adversidades nos hacen añorar la venida del Señor. Por eso Apocalipsis, que es escrito bajo ese tema de la guerra y la persecución imperial, termina diciendo, ven Señor Jesús, ven pronto. Pero si usted está relajado, tiene todo bajo su cuidado y todo marcha bien, pues uno lo menos que quiere es que el Señor venga, porque quieres estar tranquilo disfrutando. Entonces Santiago nos va a decir, lo primero que hay que hacer con las pruebas es aceptarlas y aceptar que Dios tiene un plan y que ese plan es bueno, necesario y útil y que debemos asumirlo con serenidad y con tranquilidad cuanto tiempo sea necesario. Nosotros quisiéramos que las pruebas que no vinieran, y si vienen, que vengan de un día para otro, pero no es así. Básicamente pudiéramos decir que la vida cristiana es como una carrera con obstáculos.
¿Han visto las competencias de carreras con obstáculos? ¿Qué hace un atleta para poder llegar a la meta y llegar exitoso a la meta en una carrera con obstáculos? ¿Han visto esas carreras de relevos o carreras de 200 o 400 o 100 metros con obstáculos? ¿Sí han visto la actitud del atleta? ¿Se pone a mirar los obstáculos? ¿Agacha la cabeza para observar los obstáculos o qué hace? Cuando uno lo mira, él corre con la frente en alto, mirando el objetivo, mirando la meta, pero no se detiene a mirar los obstáculos. ¿Por qué no? Porque él está entrenado y él está capacitado para saber que si él se inclina por milésimas de segundos o inclina su mirada o su cabeza para ver el obstáculo, él no puede avanzar. Porque enseguida se estrella con el obstáculo y perdió la velocidad y perdió el objetivo. Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Desde que arranca hasta que termina la competencia, mirar al frente y correr con toda la velocidad sabiendo en qué lugar va a tener el obstáculo y levantar su pierna para poder cruzar el obstáculo con éxito. Ese es básicamente el método de la vida cristiana y por eso Pablo dice que todo atleta debe correr legítimamente. Lo dice en 2 de Timoteo capítulo 2. Para correr legítimamente tiene que correr mirando al frente. Porque en el momento en que él se incline a mirar el obstáculo, inmediatamente tiene problemas con su competencia. La vida cristiana es una carrera con obstáculos. Y cada obstáculo tenemos que pasarlo de la mano de Cristo. Si vamos de su mano, si vamos mirándolo a Él, contemplando su ayuda y su gracia, nosotros vamos a poder con toda certeza superar los obstáculos. De otra manera no. Por eso dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. En el momento en que dejemos de mirar a Cristo, en ese momento nos hundimos como le pasó a Pedro. En el momento en que nos enredemos en los negocios de la vida, allí fracasamos. Y es un llamado muy importante. Por eso Jesús dice, no podéis servir a dos señores o no podéis poner la mirada adelante y luego mirar atrás. O sea, no existe el retrovisor en el cristiano. Porque en el momento en que mira atrás, pierde velocidad, pierde ritmo, se distrae, se desanima, vienen dudas y puede caer. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Recordemos que el segunda de Timoteo capítulo 7 presenta varios ejemplos o metáforas del cristiano y una de las que presenta es la del atleta, la del labrador, la del soldado, pero también la de la vasija. Dice, como soldado sufre penalidades, mantente firme y no eches para atrás aunque vengan las adversidades. Como atleta corre concentrado y como labrador espera con alegría el fruto de la cosecha. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Están siendo probados? ¿Qué necesitamos en la prueba? Fortaleza, gratitud, confianza, dependencia, aceptación, pero contemplar al Señor, que es el que nos da la victoria. Si uno se concentra en uno mismo, inmediatamente pierde. Y me llama mucho la atención eso porque el discurso humanista que está muy grabado en nuestra conciencia es, ámate a ti mismo, concéntrate en ti mismo, la solución está en ti, mírate a ti que tú tienes las soluciones. Ese es el discurso humanista. Tú vales mucho, concéntrate en ti. Pero el mensaje del Evangelio es, mira a Cristo. Si te concentras en ti, te equivocas. Porque te autolamentas o te autopromocionas. O te crees muy grande o te crees muy pequeño. Y si te crees muy pequeño, pues te autoconmiseras. Y si te crees muy grande, pues quiere que te rindan culpa. Concéntrate en Cristo porque Él te da el concepto adecuado de ti mismo. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Y noten lo siguiente, amados hermanos, y espero que tengan paciencia, porque todo el estudio de Santiago está basado en la paciencia. Es decir, va a ser muchos domingos estudiando sobre la paciencia, así que hay que tener paciencia. Santiago nos presenta un libro como un estilo emparedado, ¿sí?
que tiene pan y proteína. ¿Sí? Y Santiago nos presenta la primera etapa del emparedado, que es paciencia y pruebas, paciencia en las pruebas, y cómo termina en el capítulo 5. ¿Lograron paciencia en las pruebas? Una autoevaluación final para ver si se logró el resultado, y en el medio está la proteína. ¿Cuál es la proteína? El Señor viene, Cristo viene. Solo podré enfrentar las pruebas con paciencia, teniendo un concepto claro y adecuado de que Cristo viene. No es paciencia por paciencia, no es simplemente soporte, aguante y resígnese, sino espere porque Cristo viene. El texto de Santiago 5, 7 al 8 dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Eso qué significa? ¿Hasta cuándo es la paciencia? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¿Este mes se termina la prueba? Santiago dice: no, les tengo que decir que no se va a terminar ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Se va a terminar el día que Dios lo llame. Es decir, el día que usted muera. Así que si usted tiene programado vivir unos 70, 80 o 90 años, sume cuánto le faltan de paciencia. Ese es el promedio para saber cuántos años usted tiene que tener una actitud paciente, confiada, agradecida, dependiente y grata, confiando en el Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y Santiago nos pone el ejemplo agrícola del labrador, y no sabemos qué cultivo estaba pensando Santiago cuando escribe, pero probablemente nos está hablando de un cultivo que no da cosecha tan rápido y que toca esperar, ¿cierto? Quizás aguacate, que da a los 10 años la primer cosecha, y después todos los años toca seguir cuidando para que siga dando cosecha por 20 o 30 años ese árbol de aguacate. Toca trabajar muchísimo para que pueda tener esa cosecha. O coco, que toca cuidar la palma para que dé la primera cosecha a los 5 años y después seguirla cuidando para que siga dando cosecha todos los años. Amados hermanos, dice: miren el labrador que espera el fruto precioso de su tierra o de su cultivo con paciencia. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Siempre que recordemos el concepto de la paciencia virtuosa, es la paciencia en la venida del Señor. No es resiliencia, porque la resiliencia es aguante que algún día termina esto. La paciencia cristiana es espere porque el Señor viene por ti. Es totalmente distinto. Afirmen sus corazones con paciencia. Santiago, para animarnos, porque un buen predicador y un buen maestro también nos anima, para animarnos nos da 3 ejemplos de paciencia y nos los pone como ejemplos gloriosos y dice: miren ese ejemplo, quizás les sirva, para que les sirva de modelo real, histórico, de cómo otros enfrentaron la paciencia. El primer ejemplo que nos da Santiago, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben dónde terminó la paciencia de Cristo? En la cruz. Un buen ejemplo. Tengan paciencia, quizás los lleven a la cruz. Tengan paciencia, probablemente terminen lapidados. Tengan paciencia. Con gozo enfrenten, porque si ese es el plan de Dios, pues somos bienaventurados de poder padecer por Cristo. Ese es un ejemplo maravilloso y singular. Recordemos que Santiago fue hermano de Jesucristo. Y Santiago no creyó en Cristo mientras Cristo estuvo vivo predicando el Evangelio. Se burló de él. ¿Cuándo creyó Santiago? Después de la resurrección. Después de que Cristo murió y resucitó, Santiago creyó en Cristo, y Santiago dice: ese es un buen ejemplo. Tan buen ejemplo que la muerte de Cristo sirvió para que nosotros creyéramos en Él y ahora estemos proclamando su mensaje. Ese es el gran ejemplo de Santiago. Pero un segundo gran ejemplo que Santiago nos va a presentar más adelante es Job. Si el ejemplo de Cristo les sirve, fabuloso. Y si no, tomen otro ejemplo, y es el ejemplo de Job. ¿Cuál fue el ejemplo de Job? ¿Recuerdan? Que era un hombre próspero,
con buena salud, un hombre con buena reputación, con un buen honor en la ciudad y en el entorno, pero de un momento a otro, por unas circunstancias de la providencia, vino a calamidad. Job no entendió el sufrimiento, pero Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No sabemos cuánto tiempo duró la prueba de Job en esa gran calamidad que fue desastrosa, que todos los que lo seguían se burlaron y lo juzgaron y lo abandonaron, que sus mejores amigos, que fueron 3 y luego 4 que vinieron a visitarlo para consolarlo y condolerse, vinieron fue a juzgarlo. ¿Sí? No lograron consolarlo, ni lograron comprender su dolor, pero dice la Biblia en el capítulo 42 que la paciencia de Job fue tan buena que pasó la prueba porque Dios lo ayudó y Dios le devolvió el doble de todo lo que él había perdido. Es decir, la paciencia trae recompensa. Pero recordemos que la paciencia de Job fue: yo sé que mi Redentor vive y aún de esta calamidad me levantará. Y el tercer ejemplo, no menos importante, es el ejemplo de los apóstoles. Santiago dice: tomen como ejemplo la vida de los apóstoles. Y Santiago los conoció a los apóstoles, trabajó con ellos, fue pastor de ellos, de algunos de ellos en Jerusalén, y Santiago supo cuál fue el fin de los apóstoles. Dieron su vida por Cristo y ¿recuerdan cómo terminaron? A excepción de Juan, todos murieron torturados o martirizados por predicar el evangelio, cárceles, azotes, persecuciones, vituperios, y luego fueron torturados. Y Juan también fue torturado, pero no murió de una forma tortuosa, sino murió de anciano, pero también fue torturado. Ese es otro ejemplo de paciencia. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería más útil para usted hoy? ¿La cruz? ¿La enfermedad y la aflicción incomprensible? ¿El dolor incomprensible? ¿Las pérdidas? ¿O ser perseguidos y de pronto llevados a la tortura y al martirio por predicar el evangelio? Uno de esos ejemplos, tómenlo, dice Santiago, para que no desmayen, porque no se nos invitó a un paraíso de rosas, no se nos invitó a creer en Cristo para tener casa, carro y beca, se nos invitó para creer en Cristo y disfrutar por la eternidad con Él. Aunque en el mundo tengamos aflicciones, y aflicciones muy complejas, muy dolorosas y muy incomprensibles, como las que Santiago nos va a presentar. Posiblemente Santiago ya había hecho la escuela y había entendido que ese era el camino. Santiago le tocó acompañar los funerales de la mayoría de los discípulos que murieron en Jerusalén. Le tocó presenciar la muerte de Esteban y la muerte de Jacobo el apóstol, que murió en Jerusalén, que era de su propio nombre, de su mismo nombre, que fue despeñado desde el pináculo del templo y luego rematado a pedradas. Y Esteban fue lapidado también en Jerusalén. Y muchos otros de los discípulos que murieron en Jerusalén y en Antioquía, Jacobo estaba enterado y había presenciado sus muertes. Por eso dice, si no les gusta el ejemplo de Jesús, porque es muy terrible terminar clavado en una cruz, pues entonces el de Job, o qué les parece el de los apóstoles. Pero lo cierto del caso es que tenemos ejemplo de hombres y mujeres que han dado la vida por causa del evangelio y que ha valido la pena ese sacrificio o ese esfuerzo. Mateo capítulo 13, 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y luego en Santiago 5, 11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y uno dice, pero ¿dónde está la compasión de Dios en el caso de Job? Bueno, en permitirle un sufrimiento, en fortalecerlo en el sufrimiento, en darle victoria en el sufrimiento y en honrarlo después del sufrimiento. La compasión no está en evitarle el sufrimiento. Así como un padre no le debe evitar el sufrimiento a sus hijos, sino a veces exponerlos e inducirlos para que sean fuertes y tengan vigor y valor. De la misma manera Dios no dice, bueno, a mi hijo le va a doler, entonces pues mejor otro plan.
Él más bien permite el sufrimiento porque Él sabe lo útil que es. Y dice Santiago que al final del día los que sufren son bienaventurados. No por el sufrimiento en sí, sino por el gran propósito que Dios forja. Santiago capítulo 2, versículos 14 y 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago está poniendo un énfasis especial en las obras, pero no en las obras nuestras, sino en las obras de Dios. Y una de las obras de Dios son las pruebas. Y otra de las obras de Dios es la paciencia. Y otra de las obras de Dios es la fortaleza. Entonces, esas obras son las que el cristiano tiene que mostrar porque Dios las está forjando. En Job capítulo 23, versículos 12 al 14 dice: del mandamiento de mis labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Su alma deseó e hizo, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Job está haciendo una autoevaluación de su vida, y en esa autoevaluación pública está diciendo: yo no me he apartado de Dios, yo he guardado los mandamientos de Dios, yo he sido íntegro delante de Dios, pero Dios dispuso esto, ¿qué puedo hacer? Es importante ese análisis de Job, porque muchas veces nosotros pensamos que todas las pruebas son a causa del pecado, y es una razón por la cual Dios envía pruebas, pero no siempre es a causa del pecado, porque si fuese a causa del pecado, Jesucristo no debió haber sido probado. Es decir, no siempre las pruebas del cristiano son a causa o a raíz de un pecado. Job dice: Dios lo dispuso, ¿quién lo hará cambiar? Él lo deseó, lo planeó y lo ejecutó. ¿Qué hacemos? Ahora, tampoco está diciendo Job que somos víctimas en las manos de Dios, que somos como un objeto, una marioneta, y que Dios la mueve a su antojo. A nosotros nos duele, no lo entendemos y nos toca soportar porque Dios así lo hizo. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es: Dios es sabio, es perfecto, es bueno aún en afligirnos. Yo no lo entiendo porque yo soy finito. Y yo no lo entiendo porque para mí lo entendible sería no tener dolor y no tener sufrimiento. Eso sería para mí lo lógico. Pero si no hubiésemos tenido dolor en nuestro nacimiento y crecimiento, no tendríamos la fortaleza ni siquiera de caminar. ¿Por qué podemos caminar hoy? Porque nos entrenamos desde niños. ¿Por qué podemos hablar y no tenemos temor? Porque nos entrenaron desde niños. Porque alguien nos ayudó a correr, a caminar, a esforzarnos, a tomar acción para tener firmeza en nuestra vida, y de la misma manera en la fe cristiana. A medida que vamos creciendo, Dios pone pruebas mayores, y pruebas mayores, y pruebas mayores, para que estemos firmes, fuertes y robustos para momentos mayores que vienen para nosotros. Miren lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La primera promesa relacionada con la venida del Mesías o con la venida de Cristo. Eso se dio en el Edén al comienzo de la historia humana, es decir, 4000 años antes de Jesucristo. Y 4000 años es bastante. Ninguno de nosotros logra vivir todo eso. Pero miren lo que dice 1 Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Cuándo fue prometido a la humanidad que Jesucristo iba a venir? En Génesis capítulo 3 fue prometido. A Adán y Eva, la primera pareja, se les dijo: Él va a venir un Salvador. Viene de una mujer. Él salvará, Él derrotará a Satanás y les dará a ustedes victoria. ¿Cuándo se cumplió? 4000 años después. ¿Tuvieron que tener mucha paciencia los antiguos? La pregunta es: ¿se cumplió la promesa? Se cumplió. ¿Tuvieron que acelerar la promesa? Recuerden que los judíos la querían acelerar y querían verla rápido y querían vislumbrar esa esperanza pronto, y resulta que no pudieron verlo sino hasta el momento señalado. Entonces, amados hermanos, la espera es sin desespero.
Es una espera paciente, confiada, agradecida, con la certeza de que Dios está cumpliendo sus promesas. Y en esa espera, mientras aceptamos los tratos de Dios o las providencias de Dios, no podemos dejar de seguir. Es decir, vamos como buenos discípulos, seguidores. Recuerden que Santiago significa seguidor, y un siervo es el que sigue, y un discípulo es el que sigue. ¿El que sigue a quién? A su maestro, a su líder, a su Señor, en este caso a Jesucristo. Entonces, ¿hay pruebas? Claro que sí. ¿Nos sentamos a esperar que pasen? ¿Nos cruzamos de brazos a ver si se terminan rápido? ¿O nos ponemos a lamentarnos, a frustrarnos o a quejarnos? ¿Qué hacemos cuando viene la prueba? Usted recibe una noticia ahora lamentable. ¿Qué hace? ¿Se sienta a llorar? ¿O llora pero dice hay que actuar? Tenemos que tomar decisiones, tenemos que llamar, tenemos que ir al médico, tenemos que tomar determinaciones rápidas porque hay una urgencia. No hace nada el que se cruza de brazos a llorar, o el que se queda en la cama y no se levanta diciendo es que la vida está dura. Si esta prueba es difícil, no gana nada. ¿Qué tiene que hacer el que está pasando la prueba? Actuar con sabiduría, levantarse, tomar acción y correr muchas veces y a veces en medio de su dolor y su aflicción decir, tengo que actuar. ¿Recuerdan lo que hizo Noemí cuando escuchó que en los campos de Moab había alimento? En Ruth capítulo 1 dice, se levantó para volver a su tierra porque oyó que en los campos de Moab había alimento. En los campos de Belén había alimento, que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué hubiera pasado que Noemí hubiera dicho, bueno, pero está tan lejos, yo ya estoy vieja, estoy sola, ¿con qué cara yo vuelvo a mi tierra si mi marido ya murió, mis hijos ya murieron? Soy una mujer muy atribulada, yo mejor me quedo acá y de alguna cosa viviré. ¿Qué hubiera acontecido? Tenía razón, era una mujer mayor, era una mujer en sufrimiento, era una mujer que estaba viviendo en el extranjero, era una mujer sola. Ella hubiera tenido todas las excusas para quedarse en Moab. ¿Qué sentido tenía regresar a su tierra ya vieja, enferma, sola y sufrida? Pero ¿qué dice apenas escucha la noticia? Me levanto y me voy para mi tierra porque Dios visitó a su pueblo para darles pan. Ahora, ella no sabía que Ruth la iba a acompañar y que era el resultado providente del cuidado de Dios y de la prueba para ella. ¿Cuántos kilómetros tenía que caminar ella? Unos 150 o 200 kilómetros. Caminando, no había transporte, no había aviones. ¿Cómo tenía que irse esa mujer caminando? Cruzar un desierto, cruzar el río Jordán, tenía que llegar a su tierra. ¿Lo logró? Claro que sí, tomó acción, estaba siendo probada, pero la prueba no nos debe limitar para tomar acción con sabiduría. No es que como estoy en prueba, esto está muy duro, no sé qué hacer, me quedo sentado. Eso hace el necio. Pero el sabio dice, está difícil, pidamos a Dios sabiduría y manos a la obra. Cuando Dios le dijo a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo, a quien amas, ¿recuerdan qué hizo Abraham? El texto lo registra inmediatamente, dice, y Abraham madrugó. Si esto va a doler, que duela, todo lo que sea, pero vamos rápido a hacerlo. ¿Sí? No fue como, bueno, hagamos el duelo, quedémonos acá y esperemos que nos pase el sufrimiento y el sentimiento, procesemos el dolor y luego después obedecemos. La acción de Abraham fue, como esto me va a doler, entonces lo hago ya. ¿Sí? Y dice la Biblia, madrugó para ir a sacrificar a su hijo, y después de caminar 3 días, su hijo le dijo, bueno papá, ¿y dónde está el cordero? Sigue doliendo, ¿cierto? Y luego llegó allá, hizo el montón de piedra, y sigue doliendo. Ata a su hijo, lo pone sobre el altar de piedras, y levanta su mano para sacrificarlo. ¿Recuerdan? ¿Ustedes creen que a Abraham no le dolía eso? Que iba cantando sublime gracia y cuán grande es él y que iba campante contando historias a su hijo. Pues no, estaba siendo probado. Es una de las pruebas más exigentes que tuvo Abraham durante su vida. Y dice la Biblia que cuando levantó su mano con la firme determinación de obedecer, Dios le dijo, no le hagas nada al muchacho. Y tenía provisto
un cordero, un carnero para el sacrificio. Amados hermanos, la prueba no nos debe limitar para no hacer nada, que es lo que a veces pensamos, ¿cierto? Entonces, como yo estoy enfermito, no hago nada. No, uno enfermito le toca moverse también. Y uno cansadito le toca trabajar, y uno viejito le toca producir, ¿o no? Porque si uno no trabaja porque está joven y después no trabaja porque está mayor, pues nunca trabaja. O si uno primero porque está inexperto y después porque ya trabajó mucho, no, uno le toca trabajar. A veces uno no quiere, a veces uno está con desánimo, a veces uno tiene problemas, uno tiene que levantarse todos los días y ponerle el frente o el pecho a la situación y seguir adelante. Y ahí Dios va dando victoria y va dando respuesta. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Ustedes van a seguir dispersos. De hecho, la historia registra que todos estos hombres murieron en el exilio. ¿Saben cuándo regresaron algunos? En 1948, un poco tarde, ¿no? Para el deseo de estos receptores de la carta. Queremos que se acabe ya el exilio y volver a nuestra tierra. Y Dios dice, no, tengan paciencia, esperen que no va a venir el retorno, va a venir Cristo. Y vino Cristo por todos ellos y ninguno volvió a ver su tierra hasta 1948, algunos que regresaron. Entonces, posiblemente no podamos volver a nuestra tierra, posiblemente no se logren algunos de nuestros planes, pero ¿sabe qué sí va a lograr el cristiano? Ver la venida del Señor. Encontrarse con Cristo y disfrutar el fruto de la paciencia que es la venida del Señor. Dice el texto, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, si pasamos la prueba de la paciencia, si asumimos toda la escuela con todas sus pruebas y sus exámenes y todas sus providencias, vamos a estar equipados para el momento más glorioso del cristiano. Vamos a tener todas las herramientas, todas las virtudes, todo el equipamiento para el momento más glorioso que es la venida del Señor. Sería fatal que venga el Señor y nos falte algo. ¿Se acuerdan lo que le pasó a las vírgenes? Dice la Biblia que ellas miraron el aceite y dijeron, ¿cuántas horas será que tarda el maestro o el novio? No, pues si llegara a las 2 de la mañana, yo creo que nos alcanza el aceite. Quedémonos con esto, como muchas veces nos pasa, ¿cierto? Uno dice, yo creo que con esto me alcanza y uno no toma providencias. Y luego dice que tardó el esposo, se quedaron dormidas y luego cuando dijeron, ahí viene, ¿qué pasó con las lámparas? ¿Recuerdan? Estaban sin aceite. Les faltó algo. El texto dice, si Dios obra en nosotros y nos prepara en la escuela del sufrimiento, en la escuela de la prueba, en la facultad de la paciencia, cuando Él llame por nosotros estaremos perfectos, completos y cabales. No nos faltará nada, hemos superado todos los logros. Hemos logrado todos los objetivos porque Dios los ha desarrollado en nosotros y nos ha preparado para ese propósito final. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mención de lo que hemos dicho hoy. Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahora, no es que mi paciencia me dé salvación, sino que la espera en Cristo asegura y garantiza en quien hemos creído. Primera de Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Primera de Corintios 9, 24 y 25, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Amados hermanos, ante las pruebas, aceptación; ante las pruebas, firmeza y seguimiento o devoción; y ante las pruebas, certeza de que vamos a ser glorificados por Cristo.
Es decir, el fin de la prueba no es el fracaso, el fin de la prueba es aprobar. Dios no es un Dios que reprueba a sus hijos. Tiene todas las razones para reprobarnos, pero Dios va a aprobar a sus hijos. ¿Y cómo los aprueba? Mediante pruebas. Y si queremos evadir una, nos pone otra. ¿Se acuerdan cuando Jonás Dios le dijo, ve a Nínive a predicar? Sube a Nínive, le dice. Y dice la Biblia que Jonás descendió a Tarsis. Es decir, hizo todo lo contrario. ¿Qué dijo Jonás? Pues yo evado la prueba y no hay problema, Dios va a tener que mandar a otro. Una buena lógica. Y el Señor le dijo, no, es que es contigo que estoy hablando, vas a ir a Nínive. Y tuvo que ir a Nínive. Esa fue una prueba porque Jonás tenía ya la respuesta. Dice, es que si yo voy y predico, Dios no va a matar a los de Nínive, entonces yo quedo en vergüenza, yo prefiero no ir y salvo mi reputación. Y Dios sí iba a destruir a los de Nínive, solo que no los iba a destruir esa semana, sino 200 años más tarde. Los destruyó. Y la predicación de Jonás, dice Pedro, sirvió y servirá para incriminar a todos los ninivitas que en la época de Jonás no se arrepintieron. Entonces, amados hermanos, la prueba tiene un fin y el fin es hacernos perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto nos falta? Si hoy fuera el día, ¿cuánto nos falta? A algunos les falta poco, a otros nos falta mucho. Ahora, a los que les falta poco, posiblemente Dios les mande una pequeña pruebita para el resto de sus días. Y a los que nos falta mucho, probablemente sea una de unos 70, unos 80 años, en los más robustos, para hacernos finos, tonificados y preparados para el momento del Señor. Hay que esperar, amados hermanos, y hay que esperar sin desesperarnos, sabiendo que el Señor viene, pero con las manos puestas en la obra. No hagamos como los hermanos de Tesalónica, que cuando Pablo les escribió una carta y les dijo, el Señor viene pronto, estén listos, estén despiertos, se quedaron en la iglesia y no volvieron a trabajar. Entonces Pablo se dio cuenta y vuelve y les manda otra carta, y le dice, ¿cómo así que se quedaron quietos? No, porque es que el Señor viene y lo estamos esperando. Dijo, ¿y ustedes quieren que el Señor los encuentre haciendo pereza? No, al Señor se le espera con diligencia, con las manos en la obra, trabajando, con el overol puesto, con las botas puestas, que el Señor cuando venga nos encuentre diligentes y no pasivos, porque el pasivo es necio, que no ha entendido, pero el que está diligente es el que está realmente esperando al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque aunque tu palabra es chocante a nuestros oídos y a nuestra expectativa, pues tu palabra es tan sabia y tan perfecta que nos prepara, nos entrena y nos capacita para el momento glorioso que es la venida tuya por nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no chocarnos con tu palabra, sino a chocarnos con nosotros mismos. No es tu palabra la chocante, ni tú el chocante con tus mandamientos, sino nosotros, los que somos chocantes a ti, queriendo hacer nuestra propia voluntad, queriendo interferir en tus planes, queriendo evadirlos, queriendo escurrirnos, cuando son planes sabios, perfectos y necesarios para nuestra vida. Sea la enfermedad, sea la adversidad, sea cualquier tipo de sufrimiento doloroso que tú permitas, danos paciencia, danos gratitud, danos gozo, danos firmeza, haznos diligentes para poder esperarte con diligencia y en acción. Ayúdanos, Señor, porque solemos tomar la actitud contraria, o llenarnos de quejas, o llenarnos de frustración, o hacer lo que hizo Jonás, reclamarte a ti, cuando lo que tú has determinado no lo podemos cambiar y es necesario para nosotros. Ayúdanos, Señor, y te agradecemos porque todos los que estamos aquí, hijos tuyos, estamos siendo probados y las pruebas son tan difíciles y cada vez suben como de tono y suben como de temperatura y quisiéramos no tenerlas, pero sabemos que son necesarias. Nos alegra saber que vamos contigo, que tú nos llevas de la mano y que eres tú el que nos das triunfos tras triunfos por tu infinita gracia y bondad. Nosotros vamos de tumbo en tumbo, pero tú nos llevas de triunfo en triunfo porque eres tú quien peleas por nosotros
y eres tú quien nos das gozo, gratitud y victoria en todas las tribulaciones. Gracias porque nos vas a hacer perfectos a la imagen de tu Hijo perfecto, no por nosotros, sino por tu obra aplicada a nuestro favor. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.